Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí. ¿Cuántos quieren danzar? Verso 4, y usted se mantiene atento, alerta en la escritura, hermanos, porque vamos a estar tocando muchos pasajes bíblicos en este día para dar a entender. Yo quiero decirle que ahora vamos a tratar un tema bastante maravilloso, el cual se titula "También los hombres podemos dar lo mejor a Dios". ¿Cuántos dicen amén? Si Dios nos dio lo mejor de Él, también nosotros los hombres podemos dar lo mejor de nosotros al Señor. ¿Alguien dice amén? ¿Cree usted que se puede dar lo mejor a Dios? ¿Seguro? Pues ahora es la oportunidad, mis amados. Y vamos a ver a través de la Escritura que también los hombres pudieron darle a Dios lo mejor. La Escritura nos enseña que esta ofrenda que Caín trajo al Señor después de muerto, esa ofrenda sigue hablando de Caín. O sea, ya Caín se murió hace 6,000 años. Fue el primer cadáver, el primer muerto. Pero hermanos, aún estando muerto, la ofrenda que él dio quedó plasmada en las Escrituras para enseñanza nuestra, que también los hombres podemos dar lo mejor al Señor. Dice así la palabra del Señor: y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas. O sea, no está diciendo que trajo una sola, ¿verdad? De las, plural, ¿verdad? Hermano, es necesario entender cuando leemos. Y Abel trajo también de los, plural, primogénitos de sus, plural, ovejas, plural, y de lo más gordo de ellas, plural. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Tome su asiento en este día. Esperamos, hermanos, que usted en este día, hermanos, se asegure, estamos aquí, iglesia, se asegure que Dios mire con agrado su ofrenda. Si usted había pensado que el pastor va a ver con agrado su ofrenda, usted, hermano, se equivocó hoy. ¿Cuántos dicen amén? Porque ahora vamos a procurar que Dios mire con agrado mi ofrenda, y a su nombre, hermano. Su ofrenda dirá el amor que usted tiene para su Dios. Su ofrenda hablará y testificará por usted. Amén. En esta ocasión, hermanos, tenemos al primer hombre, hermanos, de la primera pareja que Dios creó. Quiero decirle, hermanos, que los primeros, el primero y el segundo hombre nacido de mujer se llama, diga conmigo, Abel. ¿Cómo, pastor, si era el cuarto de la creación? Que al primero y al segundo no nacieron de mujer, los hizo Dios. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran al Señor? Aprendieron algo ahora, ¿verdad? Porque no, Adán y Eva no nacieron de una mujer. ¿Verdad que no? Los hizo Dios, los creó Dios, los hizo Dios con sus manos. Sopló en su nariz aliento de vida. Pero Abel fue el segundo ser humano nacido de mujer. El primero fue Caín y el segundo fue Abel. Y aún, hermanos, sin que nadie les enseñase a ellos, ya en el corazón de Abel había algo que Dios, algo que le decía que Dios merecía lo mejor. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Y cuántos están seguros en el corazón que Dios merece lo mejor? Amén, aleluya. No muchos están seguros. ¿Cuántos están seguros en el corazón que Dios merece lo mejor? Entonces, hermano, de esa palabra que usted declara es lo que usted va a hacer para su Dios. Hermanos, Abel no solamente estaba seguro en el corazón que Dios merecía lo mejor, sino que sus hechos lo dicen y hablan por él.
Hermanos, no tiene mérito que yo diga con mis labios, Dios merece lo mejor, pero mis hechos dicen lo contrario. La Escritura dice que muchas veces mostramos, hermanos, piedad, pero nuestros hechos dicen lo contrario. O sea, no vaya a ser que nosotros caigamos en ese error. Sí, Dios merece lo mejor, pero lo que yo hago no es lo mejor que yo puedo hacer para Dios y a su nombre, hermano. Pero Abel sí. Él dice que se llegó el momento. ¿Y quién les dijo a ellos? O sea, eso nació del corazón de ellos. Por eso que yo quiero leerle algo. Dice lo siguiente: ¿por qué siente la gente necesidad de recurrir a Dios? El ser humano nace con la tendencia, hermanos, de adorar o de reconocer una deidad. Gracias al Señor que a nosotros, hermanos, nos enseñaron que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si a usted le hubieran dicho que la vaca es la que usted tiene que adorar, sin que nadie le haya enseñado nada más, usted adorara a la vaca. Sí, hermano. El hombre nace con la tendencia de adorar algo. Pero la gran verdad que nosotros necesitamos encontrar es la que hemos encontrado en Jesucristo, la verdad, lo cual adoramos nosotros. Sacrificar le parecía al hombre tan natural en el principio. O sea, traer sacrificios a su Dios era natural, le salía como automáticamente. A Caín y a Abel no dice la Escritura que Dios les haya dicho traigan mi ofrenda, ¿verdad que no? ¿Ha leído usted, hermano Fernando, que diga el libro de Génesis? Y dijo Dios a Caín y a Abel que le trajeran ofrenda, ¿verdad que no dice? O sea que de ellos nació espontáneamente, voluntariamente, porque es lo que Dios se agrada cuando le damos ofrenda voluntaria, sin que nadie, hermano, tenga que amenazarnos, sin que nadie tenga que forzarnos. Eso es lo que agrada a Dios. Si yo a usted le dijera, hermano, es una orden, es una ley, que todos traigamos ofrenda, hermano, eso no es agradable delante de Dios. Por eso es que ahora somos libres, hermanos. Usted, si reconoce a su Dios, es libre de hacerlo o no hacerlo. No es una obligación. Pero, hermanos, si hay agradecimiento en el corazón, pues eso automáticamente nos va a mover a hacer lo que hizo Caín y Abel. ¿Por qué decíamos anoche Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín? Sencillo, dijo el hermano Max, porque las obras de Caín eran malas y las obras de Abel eran justas. Eso es todo, hermanos. Así que usted, cuando venga y traiga la ofrenda para que sea agradable, procure que las obras suyas son justas delante de su Dios y a su nombre, hermanos. Eso es sencillo, lo que hizo la diferencia. Que Caín haya traído lo malo, no, trajo de lo bueno de la tierra también. Pero la actitud con la que él vino no era la actitud que Dios esperaba de él. Por lo cual, hermanos, cuando venimos y traemos ofrendas al Señor, nuestra actitud tiene que ser de adoración. ¿Cuántos adoran al Señor? Dijo el hermano, muchos pueden, dijo usted, alabar, pero no todos podemos adorar. Alabar es una acción de culto, de cantar, pero adorar es una actitud, diga conmigo, del corazón. Amén, amados. Así que las primeras ofrendas, hermanos, que se nos enseñan en las Escrituras fue esta de Caín y Abel, por lo cual, hermanos, vamos a continuar en este día entendiendo en las Escrituras que también, hermanos, de ahí en adelante los hombres así, hermanos, espontáneamente, voluntariamente de su corazón empezaron a hacer ofrendas, empezaron a hacer sacrificios para su Dios sin que Él se los pidiera. Hermanos, miren, nosotros aquí ofrendamos porque nos piden la ofrenda. Si no, yo pienso, yo le aseguro, hermano, oiga esto, que si, y quizás un día lo probemos, y vamos a ver si alguien dice, pastor, se nos olvidó la ofrenda, ¿verdad? Mejor, ¿verdad? Y nos clavamos la ofrenda y tranquilo. Como muchos aquí se clavan el diezmo de Dios, ladrones. Voltea a ver al que está a la par suya, a ver si le ve carita de ratero, hermano. Y ratero en serie, hermano. En serie, porque no le roba a los hombres, sino que a Dios se atreve a robar. Hermano, mire, hay rateros que le roban a los hombres, pero robarle a Dios, eso
eso es en serie, hermano. Amén. Aquí hay, hermanos, aquí están sentados a la par de usted. Tenga cuidado, no le vayan a sacar su cartera por ahí, hermano, porque si le roban a Dios son hermanos. Hermano, es facilito, mire, si allá está la lista y allí se ven los rateros, no están en esa lista. No están. Facilito. Y hay otros hermanos que de 4 semanas se roban 2 y solo aparecen con 2. Hermanos, por eso es que no vemos la gloria del Señor. La gloria de Dios se ve con fidelidad, hermano. No es, me diga, a ver, me queda asombrado y cómo hará el hermano con una semana que trabaja nada más al mes. Queda asombrado. Bueno, eso es personal, ¿verdad? Déjelo tranquilo ahí. Vamos a ir entonces a ver, hermanos, quién le dijo a Abraham que tenía que levantar un altar de adoración al Señor. Yo quisiera que el hermano nos ayude en este día en el libro de Génesis, capítulo 12, verso 8, y a ver si es que Dios le dijo a Abraham: levántame un altar de adoración y sacrifícame ofrenda. No se lo pidió Dios, lo hizo voluntario. Dice: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. ¿Quién se lo pidió? Nadie. Automáticamente, voluntariamente, Abraham dijo: en este lugar que Dios me ha traído le voy a erigir un altar y lo voy a adorar. Y ellos cada vez que levantaban un altar, no es solamente que levantaban algo, hermano, no, siempre traían una ofrenda a su Dios. ¿Cuántos adoran al Señor? Algo más también, hermano, vamos a ir más adelantito, el capítulo 13, verso 3, hermano, por favor. 13, verso 3. Capítulo 13, verso 3, por favor, hermano. Gloria a Jesús, aleluya. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai. Vamos a seguir leyendo, hermano. Y el lugar del altar que había hecho allí antes. Ahí estamos. E invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Sigue, hermano. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas y vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente, lo dejamos hasta ahí. Pero yo quiero decirle que también Lot, el sobrino de Abraham, también adoró en el mismo lugar que antes ya Abraham había levantado. Así que, hermano, yo quiero decirle que Dios un día llegará. Y yo voy a hacer esta pregunta antes, porque necesitamos entender lo que Dios un día va a hacer. ¿Cuántos amamos al Señor aquí? Levante la mano los que aman a Dios. Voltea a ver si hay alguien a la par suya que no ama a Dios, hermanos, y motive lo que a Dios hay que amarlo. Todos, ¿verdad? Hay algunas manos que no son levantadas, hermano. Pues vamos a orar por usted ahora para que usted aprenda a amar a Dios. Hermano, y usted se atreve a decir que no ama a Dios, ¿y qué está haciendo aquí, hermano? Si usted no ama a Dios, usted odia a Dios, hermano. ¿Y cómo siendo enemigo de Dios usted? Me asustaron, hermano. Ahora me sucedió lo de la predicadora, hermano. Hermano, mejor arrepiéntase y venga a Cristo, hermano. Yo sé, hermanos, el problema es que muchos de ustedes les da temor cuando Dios nos tiene que confrontar, hermano. Mejor no levanto la mano porque algo va a decir el pastor. Pero ahora la realidad es que usted no ama a Dios, hermano. Entonces, si le da pena levantar sus manos en señal que usted ama a Dios, hermano, usted se está avergonzando de su Dios. ¿Cuántos amamos al Señor? En coro todos lo amamos, ¿verdad? En coro todos lo amamos, pero en la foto algunos no lo aman. Oiga esto. Llegará momento que Dios va a probar el amor que decimos tenerle al Señor. ¿Sí? Abraham, el padre de la fe,
llegó un momento que Dios tuvo que probar, oiga bien, no tentar como tentación, sino probar, para dar a entender y dejar escrito para enseñanza nuestra que a Dios hay que amarlo con todo el corazón. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Vamos a ir a la palabra del Señor en el mismo libro de Génesis, capítulo 22, me parece. Verso 1 en adelante. Dios, hermanos, tuvo que llegar a un momento, hermanos, de mostrar que verdaderamente Abraham lo amaba a él. Es que a Dios, hermanos, no podemos nada más decirle de labios que lo amamos. Y a su nombre, hermano Carlos, no podemos decirle nada más de labios. Es que de labios, hermanos, yo amo al Señor, hermano, no necesito, olvídese, yo aquí de todos los que estamos aquí, yo soy el que amo más al Señor. Pero ¿será verdad eso? Llegará Dios a decir, vamos a ver si es cierto que me amas. Vamos a ver. Aconteció después de estas cosas que probó Dios. Oiga, ve, no tentó como tentación. Probar es dar a conocer el amor que Abraham decía tener por su Dios. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Déjelo ahí. Dice el hermano, ay, dice el hermano. Es que, hermano, a Dios hay que mostrarle verdaderamente que se le ama. Gracias a Dios que ahora en este tiempo, pues Dios no hace eso con nosotros. Porque, ¿sabe por qué no lo hace? Porque yo no amo a Dios como verdaderamente Dios espera que yo lo ame. Y Dios sabe que yo no lo voy a hacer. ¿Y para qué Dios se la va a jugar entonces? Si ya Dios me conoce el corazón, ¿cuántos dicen amén? Y Dios sabe que para qué Él se va a jugar el papel sabiendo que yo lo voy a dejar afrentado a Él. Ya Dios conocía el corazón de Abraham, ¿o no, hermano? Ya Dios sabía que Abraham lo iba a hacer. ¿Y sabe por qué Dios lo hizo? Para dejar plasmado en la palabra. La Biblia dice que lo que antes se escribió para enseñanza nuestra, se escribió. ¿Cuántos dicen amén? Para Dios enseñarnos que a Dios hay que mostrarle verdaderamente diga conmigo, hechos. Que de labios, ¿verdad? Que todos amamos al Señor aquí. Y con hechos, ya ves, con hechos cuesta, hermano. Amén, amados. ¿Alguien dice gloria al Señor? Así que, hermano, si tú y yo decimos amar a Dios, llegará un momento que Dios nos va a probar verdaderamente si le amamos. Y sabe que Dios a veces, hermano, mire, no te va a pedir de lo que Él no te ha dado para que tú le muestres. ¿Quién le había dado a Isaac a Abraham? Se lo había dado Dios. O sea, si Dios le había dado, Dios sabía que Abraham podía darle. Bueno, si yo ya te di, mi hijo, pues tienes algo para darme. Usted sabe la historia perfectamente, que Abraham era de 75 años cuando Dios le ofrece un hijo. La preocupación de Abraham era esta, hermanos, que quién iba a ser su heredero, siendo un hombre tan, hermanos, pero tan adinerado. Y la preocupación de Abraham era, ¿quién va a ser mi heredero? ¿Vas a permitir, Dios, que uno de mis esclavos sea mi heredero? ¿Vas a permitir eso tú? Y Dios le dijo, no, un hijo tuyo va a ser el heredero. 75 años el hombre. ¿Alguien aquí de ser hermano? Ninguno de nosotros. 60 años su mujer Sara. Y por si fuera poco, 60 años, ¿verdad? Ya se guardó hasta la costumbre de las mujeres, ¿verdad? ¿O no? Ya se guardó, hermano. Ya no hay para dónde. Era estéril la mujer. Oiga, estéril, 60 años y guardó la costumbre de las mujeres ya. O sea, algo difícil, ¿verdad? Pero diga conmigo, nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. 60 años. Y pasaron los días. 70, oiga bien, 60 y 75. ¿Y cuántos años tuvo que esperar Abraham la promesa de Dios?
¿Cuántos años usted ha esperado y ha clamado, hermanos, por una promesa que usted o una petición que usted tiene delante de su Dios? ¿Se atrevería a esperar 25 años usted, hermano Giovanni? Dame un hijo, Señor, dame un hijo. No, un hijo tuyo va a ser tu heredero. Pasaron 80 años. Un hijo tuyo va a ser el heredero 90 años. Un hijo tuyo va a ser heredero 95 años. Un hijo tuyo va a ser heredero 99 años cuando se le aparece el ángel. Diga conmigo, Dios es fiel. ¿Con cuánto deseo había Abraham esperado a ese hijo? Bueno, en este tiempo ya Ismael tenía, hermanos, 10 años ya. Porque, hermanos, a veces, miren, nosotros los hombres queremos ayudarle a Dios, a veces. Pero a Dios nadie le puede ayudar. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios ha establecido un plan y un propósito, a Dios nadie le puede ayudar. Así que, hermanos, no le ayude usted a cambiar a la gente a Dios, hermanos. Deje que Dios es el único que lo hace. ¿Cuántos adoran al Señor? A veces nosotros en la iglesia nos llevamos, hermanos, como el salvador del mundo. A veces queremos salvar a la gente, pero a Dios nadie le puede ayudar. El único que puede, hermano, salvar se llama Jesucristo. El único que transforma se llama Jesucristo. A veces, hermanos, nosotros queremos ayudarle a Dios, hermanos, y descuidamos nuestro trabajo por estarle ayudando a Dios. Haga su tarea y deje que Dios haga la de él. ¿Cuántos adoran a Jesús? Abraham quiso ayudarle a Dios. Bueno, entre los dos, con Sara y Abraham, quisieron ayudarle a Dios. Y el hombre no muy, ¿verdad?, no se dio el de rogar. Cuando la ancianita ya de 85 años o de 70 años le dijo: acércate a Agar, nuestra esclava. Quizás Dios, ¿verdad?, no nos ha explicado bien cómo es que nos va a dar un hijo, y había perdido la confianza y la fe en su Dios. Quizás Dios, ¿verdad?, nos quiera dar un hijo a través de nuestra esclava Agar. ¿Cuántos saben la historia? Usted la sabe perfectamente. Bueno, le dijo Abraham, quizás es cierto, ¿verdad? No se dio de rogar el hombre. No se dio de rogar. Es que cuando se trata de ayudarle a Dios, hermanos, no hay que ser rogado, dijo alguien. Pero no, hermanos, hay que hacer lo que Dios ha establecido, se va a hacer. Conmigo y sin usted. ¿Cuántos adoran al Señor? A veces en la congregación pensamos que si yo ya no estoy, ya no va a funcionar el trabajo. El día que yo entregue el liderazgo de caballeros, ya los caballeros se van. No, hermanos, se van así, miren. Porque Dios, hermanos, nunca va a traer algo peor, va a traer algo, diga conmigo, mejor. Y lo que estaba por venir era mejor que Ismael, al cual ellos habían trabajado para ayudarle a Dios. Y la promesa no era con Ismael, era con Isaac. Bueno, llegó el momento cuando, contento era Abraham de 99 años, a los 100 años, ¿verdad?, y a los 85 estaba Sara chineando a su bebé, y Abraham de 100 años, ¿verdad?, en sus brazos con el hijo de la promesa. ¿Cuánto habían esperado? Y aquel hombre agradecido con Dios. ¿Cuántos están agradecidos con Dios por lo bueno que Él ha sido? Abraham decía: mi Dios es bueno, mi Dios es bueno. Me diste prole, me diste hijos para que sea mi heredero. Pero ahora viene el momento de la prueba, a ver si es cierto que Abraham amaba a Dios por lo que Dios le había dado. Muchas veces nosotros amamos a Dios por lo que Él nos da, hermano. Pero yo quiero decirle a Dios: nunca usted le dé por lo que Él le da a usted. A Dios dele porque Él es Dios y Él merece lo mejor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Ya nosotros, la iglesia, hermanos, los pastores de nuestra región, ya celebramos primicia. En nuestra reunión de pastores celebramos. Pero yo no le di a Dios primicia, hermanos, para que Dios me dé a Él. Si ya Él dijo, hermanos, que la primicia es una promesa por venir, eso ya está escrito y eso va a ser así. Es que yo no la tengo que dar por eso, tengo que darle porque Él es Dios y merece lo mejor, lo primero, lo mejor y lo escogido. Por eso le doy. Ahora le dice Dios a Abraham: ¿sabes, Abraham? Te tengo una propuesta, quiero que me dejes a tu hijo. ¿Qué contestaríamos nosotros?
medite por un momento, usted padre de familia, ¿qué contestaría usted? Esos muchachos tan bellos y hermosos y por si fuera poco americanos que Dios le ha dado, ¿verdad? ¿Qué usted contestaría? Pero como decimos amar a Dios, ¿verdad? Abraham decía amar a Dios y tener fe en su Dios. Ahora Dios le dijo, me vas a mostrar entonces que verdaderamente me ama. Dame a tu hijo Isaac en sacrificio. Y yo te voy a decir el monte donde me lo tienes que dar en sacrificio. ¿Cuántos adoran al Señor? Pastores, que solamente fue algo, una simulación, nada más. No, era una verdad, hermano, era una gran verdad. La Escritura dice que Abraham salió, hermano, al tercer día al monte que Dios le había mostrado, y Abraham llevaba el cuchillo y llevaba el fuego en sus bolsillos, hermano. Es que era verdad. Al momento del sacrificio, la Escritura enseña que verdaderamente Abraham sacó el puñal para ponérselo a su hijo Isaac. ¿Cuántos han leído? ¿A dónde está el cordero? Tenemos la leña y el fuego, papá. ¿Y dónde está el cordero? Jehová proveerá. Hermano, necesitamos tener fe en Dios para creer lo que Él ha dicho se va a cumplir. Abraham, cuando dejó a sus criados allá con los asnos, les dijo, espérenme aquí, yo y el muchacho iremos y, diga conmigo, adoraremos y regresaremos a vosotros. Señal que Abraham tenía la confianza que Dios iba a proveer, ¿verdad?, de cordero para poder salvaguardar a su muchacho. Que Abraham sabía lo que iba, hermano. No crea que iba simulando nada más. Abraham sabía, porque Dios se lo había dicho. Diga conmigo, también los hombres podemos dar lo mejor a Dios. ¿Era lo mejor que Abraham tenía o no, hermano? Hermano, sus riquezas no eran nada a la bendición que Dios le había dado de tener un hijo. Era lo mejor. Y Abraham no se lo rehusó a su Dios. Así que, hermano, esto es fuerte, ¿verdad? Nosotros a veces como padres nos pueden decir, usted daría a uno de esos muchachos, aunque tenga 20, hermano. No lo doy. Si no soy capaz de darle, pues entonces demos lo mejor de lo que Dios, ¿verdad?, nos pone en nuestras manos. Bendito Dios. Gloria a Jesús. Pero, hermano, no solamente Abraham. Todos los patriarcas entendían que cuando se trataba de darle a Dios había que darle lo mejor. Bueno, nosotros ahora somos la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La novia del Cordero. Y yo siempre saco esto, y como somos la novia del Cordero, ¿verdad?, y Él es nuestro novio, Él nos dio lo mejor a nosotros, hermano. ¿O no es así? Pues los novios le dan lo mejor a la novia, hermano. ¿O no es así, novias que están aquí? Si su novio no le da lo mejor, cuando se case con él, hermano, ni lo peor va a llegar para usted. Cuando andan conquistando, ¿verdad? Hermano, mire, y si ahora que anda de conquista el novio no le da lo mejor a usted, hermano, olvídese. Por eso yo siempre he dicho, el tiempo del noviazgo es que usted tiene que conocer a su novio, de cómo él es bondadoso y cariñoso y dadivoso con usted. Esa es una señal de lo que va a hacer cuando se case. Porque, hermanos, en el noviazgo, hermanos, siempre queremos hacer lo mejor. El restaurante más caro, ¿verdad? No importa. Dijo René Silva que una vez le dijo a su muchacho, dame, porque quiero llevar a mi novia a uno de los restaurantes, dijo él, de la ciudad de Nueva York, que se llamaba Víctor Capeles. 130 el plato de comida para su novia. Oiga, lo mejor. Así que los hombres, los patriarcas reconocieron que para Dios era lo mejor. Y nosotros que somos la novia de Cristo, ¿cuántos reconocemos que para Él es lo mejor? Nos guardamos limpios, santos, ¿verdad? Nos guardamos limpios y santos para nuestro Dios. Amén, amados. La Escritura también nos enseña y nos habla acerca del rey David. Hermano pastor, el problema es que todos estos hombres que le daban a Dios eran millonarios, pastor. Hermano, es que para darle, Dios te pide de lo que tú tienes, no de lo que no tienes. Hermano, cuando no hay un corazón generoso, puedes ser millonario y no le das nada a nadie. Puedes tener poco
y le das de lo poco, le das lo mucho al Señor. ¿Cuántos adoran a Dios? Tenemos, hermanos, también otra cita bíblica acerca del rey David. En una ocasión, hermanos, se llegó el momento cuando David también quiso ofrecer algo a su Dios. Yo quiero pedir al hermano que vayamos al segundo libro de Samuel, capítulo 24, verso 24. Tenemos al rey David también reconociendo la grandeza de su Dios, diciendo estas palabras: mi Dios merece lo mejor, mi Dios merece lo escogido, mi Dios merece todo lo mejor que yo pueda hacer para Él. David fue el hombre, hermanos, que Dios le dijo: ¿sabes qué, David? Tú no me vas a edificar el templo. ¿Qué hizo David? Pues dejo todos los materiales listos. Usted no va a caminar en el templo. Pues pastor, pues aquí está todo el material que van a ocupar para el templo. Así le dijeron a David: tú no vas a edificarme el templo, va a ser tu hijo Salomón. Pues aquí le voy a dejar todos los materiales, dijo a él, de los tesoros personales de él. Ahí está. David, hermanos, tuvo esta gran propuesta. A veces nos sirve de tentación, mire, darle a Dios, ¿verdad? Y que nos den para darle fácil, ¿verdad? El problema es sacar de mi tesoro para darle a Dios. Y lo que es válido delante de Dios, de lo que yo saco del tesoro personal para mi Dios. Oiga esto, dice así: el rey dijo a Arauna. Yo quisiera, hermanos, que vayamos unos, quizás 3 versículos antes, quizás del verso 20, para poder entender la historia, porque si no, no lo vamos a entender. Retroceda hasta el verso 20, hermanos, para leer juntos un poquito la historia. Dice: Arauna era un rey, hermano. Y dice: y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él saliendo. Entonces Arauna se inclinó delante del rey, rostro en tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, los trillos, los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey. Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo, o sea, este fue David. Voy a mencionar esta palabra para que usted entienda. Los dos eran reyes. Dice, voy a decir, cuando dice ahí el rey, dice: y David dijo al rey Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos, diga conmigo, que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos. Amén. O sea, ¿por qué lo haría David? Era fácil, ¿verdad? Si el rey le dijo: aquí está el terreno, los bueyes, la leña, todo listo, mi rey. Fácil, se lo pusieron, ¿verdad? ¿Qué sería si a usted le dijeran: hermano Héctor, aquí está, lleva esta ofrenda para las primicias hoy? Venga para nosotros tu reino y hágase tu voluntad, y para mi ahorro lo mío. Pero eso no tendría validez delante de Dios. David dijo: yo no le voy a ofrecer algo al Señor que no me cueste a mí. ¿A cuánto les cuesta ganar el dinero, hermano? Bueno, digo dinero porque aquí nadie de ustedes tiene trigales, ¿verdad? Ni maizales, ni viñedos, ¿verdad? Ni trigales, nada. Así que, hermanos, no podemos traer eso al Señor. Esto lo compraron los hermanos. Nadie de ustedes lo ha cosechado, ¿verdad? Lo compraron, porque nosotros no cosechamos eso aquí. Aquí lo que nosotros le damos al Señor es ofrenda de dólares, hermanos, porque es lo que trabajamos y cultivamos nosotros. Lo que usted cosecha son dólares, pero hermano José, no es trigo. Eso es lo que le doy a Dios. Y dijo el rey: yo no le voy a dar a... Dios mío, dice el rey Arauna, me está ofreciendo todo, hermano, llena. Pero no, dijo, yo no le voy a dar a Dios algo que no me cueste.
Hermano, dele algo al Señor, mire, que le duela a usted. Hermano, mire, a veces se nos acalambra el intestino delgado y el grueso. Dios mío, si le doy una semana al Señor de mi salario y que... Hermano, el enemigo es estratega cuando eso le trata. Aleluya. No lo he experimentado yo, se lo digo por experiencia. Si yo la semana pasada yo le di primicias al Señor y cuando yo llevaba mi ofrenda decía, no hombre, solo la mitad ponerle, había una voz que me decía. Hermano, yo tuve que luchar por mi bendición, que Dios me concediera dar lo que yo llevaba, había dispuesto, mi corazón lo había dispuesto, pero alguna voz me decía, dar solo la mitad, hombre, es mucho. Y qué mucho le iba a llevar yo al Señor, hermano, y el enemigo es terrible. Quizás a usted le ha dicho así, no traiga. Dijo el obispo Matamor que en la iglesia de él los hermanos daban de a 3,000, de a 2,000, de 5,000 y ganaban. Cuando él dijo esto, hermano, usted sabe, la comunidad en el lugar de Georgetown, hermano, allí todos los que son trabajadores de granjas, lo que usted conoce aquí como fábrica, ¿verdad? ¿Cómo le llamamos nosotros acá? Factoría. Salarios, dijo él, cuando celebramos, dijo 300, 250 en los salarios de los hermanos y así trajeron. Pero para mí es mucho, hermano. No lo lleves todo. Pero hermano, yo dije, Señor, yo ya lo dispuse en mi corazón para ti. No permita que el enemigo le lleve la delantera, hermano. Es que allí lo que sucede, muchas veces le damos la bola al enemigo para que haga el gol, hermano, y cuando hace el gol lo derrotó. ¿Cuántos adoran al Señor? Pero a veces se lo permitimos. Beba agua para que baje, ¿sí? Y el hermano estaba bebiendo agua, fíjese, no lo estaba volteando a ver a usted, se lo está volteando a ver aquí, hermano. Es que a veces se queda, hermano, mire, hay una lucha interna, hermano, mire, bien parecida como cuando a usted se le invita a venir a Cristo, hermano. Hay una guerra interna que le dice, no lo hagas, no aceptes a Cristo, te van a impedir esto, te van a decir que ya no vayas a ver la novia que tenías, te van a decir que no persigas más la mujer del prójimo, del vecino, ya no vas a ir a la discoteca, ya no vas a hacer... Y una guerra interna. Bueno. Y nosotros a veces le pasamos el balón al enemigo, que él tome la delantera y nos hace el gol y nos vence, nos quedamos sentados en la silla, no pasa nada. No daré, dijo el rey, nada a mi Dios que no me cueste. Cuando usted le da de lo que usted ha cultivado a su Dios, ¿qué es lo que le pidió a Israel? De lo que ellos habían cultivado en el primer año que llegaron a la tierra que Dios les dio. No les pidió de nada más, de lo que ellos habían cultivado. También la Escritura enseña, hermano, mire, es que si Dios nos enseña, el primero es Él, hermano. El primero es Él. O sea, el ejemplo siempre es Él, hermano. ¿Cómo es que Dios nos va a decir, yo quiero que me dé lo mejor, lo primero, lo escogido, lo excelente? Y si Él no nos ha dado nada excelente a nosotros, la Biblia dice que Él fue el primero, hermano. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16. Oiga lo que dice, yo sé que el hermano ya está listo. Ya ustedes se lo saben de memoria. Es el gran amor de Dios, hermano. Dios nos ha estado hablando de esto toda esta semana. Juan 3:16 dice así la palabra del Señor: porque de tal manera. Yo les expliqué a ustedes esa palabra de tal manera, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Les dije que esa palabra significa la medida del amor de Dios por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, primero y el único, hermano. De Dios, de María, gloria al Señor, era el primero. Pero de Dios era el primero y el único, hermano, no había más. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Nos dio lo mejor o no nos dio lo mejor? Por eso es que el tema se titula: también los hombres podemos dar lo mejor a Dios. Si Dios nos dio lo mejor, también los hombres podemos. Y muestra de ellos lo tenemos allí, hermanos, con Abel, con Abraham, y ahora con el rey David, y ahora con el mismo Dios. ¿O no, hermano? ¿No es así? ¿No le han dado ellos lo mejor a Dios?
Se lo han dado. También los hombres podemos. Hermano Miguel Galdames, usted no es diferente en humanidad que Abraham, hermano. Yo no soy diferente en humanidad que Abraham. Puedo ser diferente en fe, hermano, pero en humanidad soy igual. El problema es que la fe no sea igual, ahí es diferente. Pero humanos eran igual que nosotros de humanos. Y a su nombre. Dios es bueno, ¿verdad? Y todos estos están escritos acá, hermanos, para testimonio de nosotros, para dar a entender que sí se puede. Esta fue la clase de amor que Dios mostró por nosotros al darnos lo mejor a su único Hijo, a Jesús nuestro Salvador. Algo que nadie pudiera hacer en nuestro tiempo. ¿Verdad que no? En nuestro tiempo ninguno de nosotros podemos hacer esto, de dar esta medida para nuestro Dios, como la que Él nos dio a nosotros. Y a su nombre, iglesia de Cristo. Pero tengo algo que decirles, no solo los hombres, también las mujeres pueden darle lo mejor a Dios. ¿Dicen amén las hermanas? También las mujeres, está escrito en la Biblia que también las mujeres dieron lo mejor a Dios. Se despojaron de todo para darle lo mejor a Dios. Lucas capítulo 21, hermano. También las mujeres pueden darle lo mejor a Dios, no solo los hombres. Hermano, y estos están escritos para testimonio nuestro. Lo he dicho 1000, quizás ya 100 veces ahora, hermano. Para que entendamos de una vez por todas que cuando le demos algo al Señor, hermanos, mire, le demos lo mejor para que quede escrito para memoria de nosotros. Pablo le dijo a la iglesia, hermano, yo no busco dádivas de ustedes, busco una cuenta que abunde a favor de nosotros. Mi amado hermano, cuando usted le da lo mejor a Dios, esa cuenta está a favor suyo, en el cielo, no a favor del pastor, hermano. El problema es que nosotros, hermanos, nos cuesta sacarlo de la mente, hermanos. Es que el problema es que, ¿y quién lo va a recibir? El pastor. Entonces, ¿y cómo? Sí. ¿Y cómo? ¿Verdad? Pero si nosotros estamos pensando así, hermano, bueno, usted trajo para el pastor, no trajo para Dios. Y yo le aconsejo que cambie la perspectiva, traiga para Dios. Cada vez que usted haga algo, hágalo como para Dios. Hebreos 7 dice, me parece el verso 4 o 5 por ahí dice, en esta tierra reciben los diezmos hombres mortales. Dice Hebreos 7. Pero he allí uno de quien se da testimonio de que vive. Oiga eso. O sea que eso lo hace, es la diferencia de aquel que tiene fe y el que no tiene fe. ¿Y cuántos tenemos fe aquí, hermano? ¿Cuántos tenemos fe? Pues ya se va a probar esa fe delante de Dios, hermano. Esa es la fe que Dios le probó a Abraham. A ver si es cierto que tenía fe en él. Y mire, dice la Escritura que sin fe es imposible que Dios se agrade. ¿Por qué muchas veces no se agrada en mis ofrendas, hermano? Porque lo hago sin fe. Lo hago mirando al hombre y no a Dios. Aunque usted mire al hombre, pero su fe no es en el hombre, es en Dios. Dice así, oiga bien, las mujeres también pueden, hermano. Y levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Y vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, hermano, esto fue como que le dio como un bate a los fariseos, hermano, a los judíos. Hermano, qué difícil, ¿verdad? Pero como Dios escudriña el corazón, pero no lo que nosotros podemos ver. Nosotros no vemos más allá de lo que tenemos adelante. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Habían ricos, hermanos, que echaban cantidades. Habían 12 ofertorios, hermanos, en la casa de Dios, y echaban desde el número 1 hasta el 12 para ser vistos. Hacían tocar trompeta en la casa de Dios. Pero aquella pobre viuda dice que nada más trajo lo único, todo lo que tenía. ¿Cuántos adoran al Señor? Diga conmigo, todo lo que tenía. No tenía más.
En verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. ¿Y cuánto dice que había echado, hermano? Hermanos, equivalía, hermanos, quizás a una moneda de 5. O quizás a 2 centavos de denario, hermano. Hermano, y los que habían echado, ¿verdad?, cantidades de denarios allí. Y Jesús diciendo que aquel que había echado 2 blanquitas, 2 centavitos, había dado más que todos. Porque Dios no mide la cantidad, mide la actitud del corazón, como tú y yo le damos al Señor. ¿Cuánto le damos aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Eso fue lo que Dios vio en el corazón de esta mujer, hermano. No vio la cantidad que ella traía, vio la actitud del corazón con que ella lo hizo. Ella no se puso a pensar, mañana paso por el 7-Eleven y qué va a pasar si doy todo lo que tengo. Aquí se ha dado testimonio, alguien me contaba, yo no sé por qué no lo ha testificado, pero alguien me contaba hace algunos días que alguien aquí a la hora de ofrendar dijo, ya no tengo más, y dice, pero dijo, no voy a beber café mañana y lo voy a dar todo, y lo dio todo. Dice que al día de mañana le suplieron y le sobró todavía. Bueno, alguien me contó el otro día. Es que Dios, hermano, mire, es fiel. Diga conmigo, Dios es fiel. Él mira la actitud del corazón con que hacemos las cosas. Y esta mujer dijo, no importa, pero si es para Dios, yo se lo doy todo. Y se lo dio todo. No pensó que sería de mañana. Amén. El problema es que nosotros, hermanos, somos los culpables, o los que podemos hacer que provocar que la bendición de Dios sea derramada sobre nosotros. Nosotros somos los culpables de que se derrame o que se detenga. ¿Dicen amén? Aleluya. Gloria a Jesús. Primer libro de Reyes 17, ya estamos terminando casi. También las mujeres pueden dar lo mejor a Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 8. Dice así la palabra del Señor. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y no era fácil la petición, hermanos, si era en tiempo de sequedad, que no había lluvia del cielo. Era en el tiempo, hermanos, cuando el profeta había orado por 3 años y medio que cesó la lluvia, hermano. Y ahora pidiendo agua el profeta no estaba fácil, hermano. Quizás la viuda tuviese nada más un poquito de agua para ella y su hijo, pero sigue diciendo, hermano. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, viuda, o no sé cómo se llamaba, la Biblia no dice el nombre, Juana. No está mi suegra hoy. Un momento, no solamente quiero agua en un vaso. Le dijo esto, te ruego que me traigas también un bocado de pan. En tu mano. Siga, hermano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y preparar a mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos. Quiere decir que ya no había nada más. ¿Alguien de nosotros ha llegado a ese nivel alguna vez? ¿Verdad que no? Y si sucediera un ejemplo así, hermano, y que de casualidad, ¿verdad?, usted está pasando la necesidad más grande de su vida, que no hay nada, y que el pastor un día la visita a usted. Dios le bendiga, hermano, ¿cómo está?
diciéndome que Dios me bendiga y me estoy muriendo de hambre. Y no trae nada de sinvergüenza para bendecir, diciéndome que Dios me bendiga. Y que yo le diga, ¿será que me puede dar un bocado de pan y un vaso de agua helada? Y no tiene nada. Ni vaso tiene, dice la... Imagina usted que yo llego a la familia Galdama, ¿verdad? Y el hermano Miguel allá, triste, clamando a Dios en la habitación. Y la hermana Arely sale afuera, ¿verdad? Y dice, el pastor llegó y dice que quiere comida y no tenemos nada. Hermano, si tuviera un bate el hermano, yo creo que sale con el bate y me da en la cabeza. Tremendo. Pero esa es la diferencia, lo hace, diga conmigo, la fe. La viuda pudo haber provocado, o ella provocó que el milagro se diera, o pudo provocar que el milagro no se diera. Si ella le hubiera dicho al profeta, qué sinvergüenza eres tú, injusto eres, te estoy diciendo que solo tengo un puñado de harina para mí y para mi hijo y nos vamos a dejar morir, y tú me estás pidiendo que te traiga a ti primero, qué injusto eres. Pero oiga lo que sigue diciendo. Elías le dijo, no tengas temor. O sea que no le dio tregua, ¿verdad? No le dijo, bueno, cómetelo tú entonces, pues. No, hermano, no le dijo, cómetelo tú entonces y déjame a mí sin nada. Le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí. Qué fe más grande, ¿verdad? O podemos decir qué injusticia más grande, ¿verdad? O sea, a la manera humana, qué injusticia más grande del profeta Elías, ¿verdad? El hombre que cuando oraba se cerraban los cielos, y cuando oraba los cielos se abrían, y portándose injustamente. Oh, hermano, es que ya Dios le había dado palabra, Dios le había dado una promesa a Elías. Yo he preparado a una mujer. La mujer no lo sabía que Dios lo había preparado a ella, pero ya Dios se lo había dicho a Elías. ¿Cuántos adoran al Señor? Ya Dios le había dicho, yo he preparado una viuda para que te sostenga. Y después harás para ti y para tu hijo. Siga, hermano. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Por eso yo le dije, hermanos, que había escasez de comida por falta de lluvia. Y él llega pidiendo comida y llega pidiendo agua. Y en un vaso, hermano. Cosa que no había en casa. Pero esta mujer dijo, no importa, le voy a dar a él primero. Y alguien dijo, tan injusto era que hasta receta le dijo cómo se la hiciera. Házmelo debajo de la ceniza. Así me gusta. Imagínate. Hasta pidiendo gusto al hombre. Pero aquella mujer tuvo fe y creyó que él era un hombre de Dios, y que dándole a él es que Dios iba a derramar. ¿Cuántos adoran al Señor? Su bendición. Dándole a él, Dios iba a derramar su bendición. Eso es lo que nosotros, la iglesia, nos falta entender, hermanos, que cuando tú le das al hombre que Dios ha puesto en el lugar donde tú te congregas, es cuando Dios derrama bendición sobre tu vida. Pero para eso se necesita tener fe en Dios, hermano. Fe en Dios. Al contrario, nada sucede, hermano. Y es su nombre. Eso es así. Terminamos. En este día Dios nos va a dar el privilegio, mis amados hermanos, estamos comenzando el año 2019. ¿Y cuántos tienen fe que hoy vamos a santificarlo primero para Dios? Y Dios se va a encargar de santificar todo el resto del año, la masa que no cesará en nuestras tinajas. ¿Cuántos dicen amén? Dios se va a encargar de darnos salud, hermano. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Cuántos necesitan salud? Es lo que necesitamos, y la salud, hermanos, no la da el dinero, la da Dios. Y Dios se va a encargar de eso. Terminamos, hermanos, Romanos capítulo 11, verso 16. Terminamos ahí y vamos a celebrar fiesta para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Romanos capítulo 11, verso 16, para la honra y para la gloria del Señor. Amén. Ahora vamos a hacer eso. Se pone de pie, iglesia de Cristo.
Pero esto es con fe, hermano. Aleluya. Lo que usted va a hacer ahora, hágalo con fe, hermano. No lo haga dudando, porque el que dude es semejante a las olas del mar, dice la Escritura.